El agua y el filo del pensamiento. Los humildes orígenes de Cleantes. El polvo levantado por los pies de los caminantes en la ciudad de Aso se asentaba con lentitud, como si el tiempo mismo allí se deslizara con una deliberación arcaica. En esa pequeña polis jónica, sin grandes templos ni resonancias bélicas, nació Cleantes hacia el año 330 a.C. Nada indicaba que aquel niño, de rostro callado y manos ásperas por el trabajo desde la infancia, tendría algún día una influencia silenciosa pero incandescente sobre la historia del pensamiento humano. No fue un elegido de cuna noble, ni un discípulo precoz tocado por los dioses. Fue, ante todo, un hombre empujado por una fuerza más inquebrantable que el talento, la sed. Pero no era una sed del cuerpo, al menos no solamente. Era una sed existencial, una grieta profunda que se abría desde el alma y le empujaba hacia algo que aún no tenía nombre, pero que ya lo arrastraba con la violencia de una necesidad. El joven Cleantes no sabía aún que ese abismo interior tenía una dirección, y que esa dirección lo llevaría a la metrópoli del saber, Atenas. Cuando llegó a la ciudad, la Acrópolis resplandecía bajo la mirada perpetua de Atenea, pero él no tenía ojos para la arquitectura. Tenía hambre. Hambre literal. Hambre de pan. Hambre de sentido. Se instaló en una pobreza casi monástica. No tenía fortuna, no tenía prestigio, no tenía familia que lo respaldara. Lo que tenía era una decisión, afilada como cuchillo contra la garganta del destino. No viviría como un simple espectador del mundo. Entraría en las entrañas del pensamiento humano, aunque tuviera que arrastrarse por los bordes de la miseria para lograrlo. No estudió filosofía por placer, ni por gloria, ni por el prestigio de la retórica. La estudió como quien lucha por respirar, como quien se aferra a la palabra en medio del naufragio. Su decisión fue radical. Durante el día asistía a las enseñanzas de Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica. Durante la noche, cargaba agua de pozo en pozo, de casa en casa, como aguador, vendiendo su fuerza física para comprar las horas de logos. Era un esclavo del cuerpo por elección, para ser un hombre libre del alma. A menudo se le veía dormido sobre el suelo de piedra, con los pies aún mojados del agua que arrastraba en cántaros. Su cuerpo se rendía, pero su mente ardía. Zenón lo observaba en silencio. En ese joven de mirada firme, algo lo conmovía profundamente. Cleantes no era brillante en el sentido convencional. No deslumbraba con paradojas, ni dominaba el arte de la sofística. Era lento, decían algunos. Pero Zenón veía lo que otros no, la profundidad mineral de un alma que no se rompía. No era un pensador que hablaba para lucirse. Era un hombre que pensaba para no morir. Su pobreza era su prueba. Su fatiga, su entrenamiento. Cada cubo de agua que levantaba era una ofrenda silenciosa al templo invisible del conocimiento. La gente se burlaba. ¿Qué podía hacer un aguador entre los filósofos? ¿Qué esperanza tenía alguien que vendía sus noches para comprar unos minutos de pensamiento? Pero Cleantes no respondía con palabras. Respondía con perseverancia. Su resistencia era su argumento. En los márgenes de la ciudad, en las sombras de los grandes oradores, comenzó a forjarse el acero de su alma. En lugar de los aplausos, buscó la coherencia. En lugar del honor, la virtud. En lugar de la comodidad, la claridad. Y así, el hombre que parecía más alejado de la gloria, comenzó a transformarse, gota a gota, en uno de los pilares de la filosofía estoica. En esta primera etapa, el contraste entre su condición física, casi humillante, y su vida interior, vibrante y en expansión, es esencial para comprender el carácter estoico que habría de encarnar. No es menor que su actividad cotidiana fuera cargar agua. El símbolo es abrumador, como los antiguos que subían el cántaro al altar. Cleantes llenaba y vaciaba sus recipientes con la esperanza de también llenar su alma. Su cuerpo trabajaba con los ciclos del día y la noche, pero su pensamiento comenzaba a despegar de las exigencias del mundo. Y fue precisamente eso lo que comenzó a hacer de él un modelo. No por lo que sabía, sino por lo que era capaz de soportar. Zenón, al observarlo, no vio simplemente un alumno esforzado, vio una manifestación del ideal estoico encarnado. Cuando los demás hablaban de la indiferencia hacia los placeres o del dominio de las pasiones, Cleantes lo vivía en carne y hueso. No lo predicaba. Lo transpiraba.
Este primer capítulo de su vida no es solo una anécdota sobre la humildad. Es una declaración de guerra a la superficialidad. Es una afirmación radical de que el pensamiento profundo no nace en el privilegio, sino en la necesidad. En la lucha entre cuerpo y alma, entre limitación y aspiración, entre el peso del mundo y la elevación del espíritu. Es el fuego que hace que las ideas no sean palabras bellas, sino actos. Cuando un hombre elige el hambre antes que la ignorancia, cuando decide cargar agua de noche para asistir a una lección que no le dará dinero ni reconocimiento, pero sí una chispa de verdad, entonces ha comenzado el verdadero viaje filosófico. Ese viaje es también una forma de locura, la locura de quien se atreve a creer que vivir con virtud es más importante que vivir con éxito. Cleantes, el aguador, no buscó cambiar el mundo. Buscó comprenderlo. Y en ese acto, se transformó a sí mismo. Su vida, en este primer tramo, no fue aún la del pensador reconocido, ni del autor citado. Fue la del hombre invisible que comenzó a tallarse por dentro. Fue el filo silencioso que aprendía a cortar la falsedad de la existencia. Fue el principio de una vida destinada a romper la lógica del poder, del placer y del ego. Fue el agua cayendo lenta, constante, sobre la piedra del alma. Y como sabemos, hasta la roca más dura, con tiempo, termina cediendo ante la insistencia del agua. Así comenzó Cleantes, no con un grito, sino con un cántaro. No con una corona, sino con un sudor que no buscaba recompensa. Pero en ese sudor, estaba ya la semilla de Logos. Y en su pobreza, la mayor riqueza, la fuerza indomable de un alma que jamás se rendiría. Discípulo de Logos. Su formación bajo Zenón de Sitio. Cuando Cleantes se sentó por primera vez en la Stoa Poikile, entre los muros pintados de Atenas, aún tenía la ropa húmeda del amanecer. El cuerpo adolorido y el espíritu envuelto en el silencio de quien no ha venido a hablar, sino a escuchar. Frente a él, se alzaba un hombre que tampoco había nacido entre laureles, Zenón de Sitio, de origen fenicio, comerciante devenido filósofo, portador de una doctrina nueva, audaz, peligrosa por su verdad radical. Era el fundador de una filosofía que no buscaba entretener, ni embriagar con juegos dialécticos, buscaba encender el alma con el fuego de la razón. El estoicismo nacía como un grito de libertad en medio de un mundo esclavizado por el deseo, la fama y el miedo. Cleantes, aún sin palabras, entendió que había llegado a casa. Pero la casa de Logos no tiene comodidades. No hay en ella camas mullidas ni puertas cerradas al sufrimiento. Es un espacio abierto, vasto, implacable. Un campo de entrenamiento del alma. Zenón no era un maestro amable ni seductor. Su enseñanza era como el hierro, dura, sin adornos, destinada a forjar. Su estilo no era el de la exuberancia platónica ni la brillantez retórica de los peripatéticos. Era seco como una piedra al mediodía. Y por eso mismo, Cleantes se sintió atraído como el metal al imán. La relación que se forjó entre maestro y discípulo no fue la de la admiración superficial, sino la de un vínculo espiritual profundo, de una intensidad casi ascética. Cleantes no comprendía con facilidad los conceptos. No tenía la agilidad mental para replicar argumentos de manera inmediata. Los demás discípulos, con una sonrisa disimulada, lo miraban con una mezcla de condescendencia y burla. Lo apodaron Joubus, el buey, no por bruto, sino porque avanzaba lento, paso a paso, con una constancia que resultaba incómoda. El mundo ama la velocidad. El Logos exige profundidad. Y Zenón, que había visto pasar por su escuela a jóvenes brillantes y fugaces como meteoros, reconoció en Cleantes algo que los demás no tenían, la inquebrantable voluntad de comprender lo real desde las raíces. No le importaba tardar semanas en desentrañar un principio lógico, si con ello podía hacerlo carne en su existencia. Mientras otros debatían por vanidad, Cleantes meditaba en silencio. Mientras otros deseaban brillar, él deseaba simplemente ser. En este periodo de formación, Cleantes comenzó a absorber los principios cardinales del estoicismo. La idea de que el universo es un organismo viviente, regido por una razón divina, un logos que todo lo permea, que no se puede ver pero que se puede sentir cuando el alma se alinea con su ritmo. Aprendió que el hombre no es un accidente entre átomos, sino una chispa encendida del fuego cósmico, llamada a vivir conforme a su naturaleza racional. Pero esta comprensión no se dio en un instante.
Fue una conquista. Fue una guerra interior. Porque Cleantes, como todo ser humano, tenía deseos, temores, pasiones que lo arrastraban. Aprendió que la virtud no es un dogma, sino un campo de batalla. Que ser sabio no es saber mucho, sino vivir con rectitud ante el abismo. Y fue precisamente esta ética de la virtud, la idea de que el bien reside solo en el carácter, y no en la fortuna, la fama o el placer, la que se convirtió en el centro de su vida. Cleantes abrazó esa idea como un náufrago que encuentra una tabla en medio del océano. Ya no se trataba simplemente de entender el logos, sino de encarnarlo. Su existencia comenzó a organizarse según este principio: vivir conforme a la razón, sin lamentar la pobreza, sin temer al dolor, sin idolatrar el éxito. En las enseñanzas de Zenón, encontró la disciplina que le dio forma al caos interno. Aprendió a mirar las emociones con una mezcla de compasión y sospecha. El deseo, la ira, la tristeza, eran fuerzas que no debían ser negadas, pero sí comprendidas y orientadas. Porque el alma, como el fuego, puede consumir o iluminar, y el filósofo es el que aprende a mantener la llama sin que se desborde. Durante estos años, Cleantes no escribió mucho. Prefería observar, meditar, aplicar. Pero su figura comenzaba a llamar la atención, no por su brillantez, sino por su coherencia. Era un hombre que no necesitaba hablar de libertad, porque ya no temía a la necesidad. No necesitaba enseñar sobre virtud, porque no se arrodillaba ante las pasiones. No necesitaba predicar sobre el valor, porque había aprendido a mirar al sufrimiento sin huir. Así, poco a poco, el discípulo fue dejando de ser una sombra para convertirse en un testigo viviente del estoicismo. Zenón, cada vez más envejecido, comenzó a verlo con otros ojos. Había discípulos más hábiles, pero ninguno más fiel. Había filósofos más rápidos, pero ninguno más profundo. En Cleantes, la doctrina se transformaba en forma de vida. Y eso era lo que el estoicismo buscaba en última instancia: no el filósofo que gana debates, sino el que resiste las tormentas del destino sin perder su centro. No el que domina las palabras, sino el que domina su alma. Cleantes comenzó a dar sus primeras enseñanzas, con voz serena, sin pretensión. Hablaba como quien ha conocido el dolor y lo ha abrazado. Como quien ha amado la verdad más que la comodidad. En él, el logos ya no era una idea abstracta. Era una fuerza que respiraba. Una estructura que ordenaba su vida entera. Una melodía silenciosa a la que su alma había aprendido a afinarse. Cuando otros se preocupaban por la fama de la escuela, él se preguntaba si su vida estaba alineada con el universo. Cuando otros discutían si la felicidad era alcanzable, él ya vivía con serenidad, sabiendo que la felicidad no es un estado emocional, sino una actitud existencial. Este capítulo marca la transformación radical de Cleantes, de aguador esforzado a discípulo iluminado. De hombre exteriormente pobre a sabio interiormente invencible. El logos, que parecía un principio distante, se convirtió en su respiración cotidiana. Su mirada se volvió transparente, no porque supiera todas las respuestas, sino porque ya no temía las preguntas. En un mundo dominado por la apariencia, Cleantes encarnaba la verdad. En una sociedad que idolatraba el éxito, él veneraba la virtud. En una época donde el placer era sinónimo de felicidad, él descubría gozo en la firmeza del carácter. Y así, bajo la tutela silenciosa de Zenón, Cleantes no solo aprendió una filosofía, se convirtió en su encarnación. Ya no era un discípulo que aspiraba a entender el universo. Era un hombre que comenzaba a vivir como si el universo lo habitara. La voz de la Estoa. Cleantes como líder de la escuela estoica. El día en que Zenón cerró los ojos por última vez, no fue solo un maestro el que partió, sino un mundo entero el que quedó en suspenso. La Estoa Poikile, con sus murales silenciosos y su arquitectura sobria, se volvió una especie de santuario silencioso donde cada piedra guardaba ecos de las palabras del fundador. Pero la muerte de Zenón no fue el fin. Como todo lo que vive en conformidad con la naturaleza, debía continuar su curso. Y ese curso encontró su cauce en Cleantes. Nadie habría apostado por él al principio. Era el buey, el lento, el trabajador tenaz, el que tardaba en hablar porque pensaba más de lo que decía.
No poseía la dialéctica relampagueante que los atenienses tanto admiraban, ni la ironía ácida de los cínicos que aún deambulaban por las calles con la herencia de Diógenes. Cleantes no era espectáculo, era substancia. Y fue precisamente por eso que se convirtió en el segundo escolarca del estoicismo, no por carisma ni por presión, sino porque en su sola presencia estaba la coherencia de toda la doctrina. El momento en que asumió la dirección de la escuela no fue un simple cambio administrativo, fue una declaración existencial. La Estoa no iba a ser heredada por el más brillante, sino por el más fiel. Por aquel que no solo entendió las palabras de Zenón, sino que las encarnó hasta el último gesto de su vida. Fue un paso silencioso, pero definitivo. Cleantes se convirtió en la voz de la Estoa. No la más aguda, pero sí la más profunda. Como líder, Cleantes no impuso, sino que inspiró. No gobernó por autoridad, sino, por ejemplo. Su vida seguía siendo austera, su conducta imperturbable, su enseñanza impregnada de una fuerza moral que arrastraba más que cualquier argumento. Enseñaba desde la vida, no desde el púlpito. Y eso era lo que volvía a sus discípulos tan atentos. Sentían que no estaban escuchando ideas, sino tocando la verdad. La doctrina estoica comenzó a consolidarse bajo su dirección. Zenón había sido el arquitecto, Cleantes se convirtió en el cimiento que ancló el edificio en la tierra. Él tomó los principios esparcidos de la primera generación y los fue ordenando en una pedagogía viva, una ética encarnada. Fue él quien insistió en que el logos no era solo un principio cósmico, sino una presencia que debía arder en el pecho de cada ser humano. Mientras otros discutían sobre metafísica o lógica, Cleantes hablaba del deber, de la libertad interior, de la necesidad de vivir conforme a la virtud aún en medio del dolor, la pobreza o la humillación. Para él, la filosofía no era una especulación, sino un combate espiritual. Y sus discípulos lo sentían. Algunos lo reverenciaban con fervor casi religioso, otros lo consideraban demasiado radical. Pero nadie podía ignorarlo. Y entonces apareció él, Crisipo. El joven prodigio. El lógico feroz. El polemista que parecía tener la mente de 1000 filósofos en un solo cuerpo. Su entrada en la escuela fue como una tormenta. Donde Cleantes era tierra firme, Crisipo era fuego y viento. Rápido, afilado, imparable. Cleantes lo recibió sin miedo. No vio en él una amenaza, sino una necesidad. Porque Cleantes, en su sabiduría, entendía que la filosofía necesita raíces, pero también alas. El contraste entre ambos fue evidente desde el principio. Cleantes hablaba con la serenidad de quien ha superado la tentación del mundo. Crisipo discutía con la pasión de quien aún quiere cambiarlo. Cleantes enseñaba con ejemplos de vida, con gestos, con silencios cargados de sentido. Crisipo respondía con tratados, definiciones, argumentos brillantes como dagas. Pero lo más extraordinario fue que no hubo ruptura. No hubo celos. Cleantes no intentó apagar el fuego del joven, sino canalizarlo. Lo protegió, lo desafió, lo pulió. Lo dejó florecer. Y al hacerlo, demostró que su liderazgo no era egocéntrico, sino cósmico. Su lealtad era hacia el logos, no hacia su propio prestigio. Porque Cleantes sabía que el estoicismo no era suyo. Era una antorcha que debía pasar de mano en mano, sin que la vanidad del portador la apagara. Él era el guardián del fuego, no su dueño. Por eso, en lugar de imponer su estilo, permitió que el pensamiento estoico se diversificara. Bajo su liderazgo, la escuela se volvió más robusta, más plural, pero sin perder su esencia. Aún así, no todos lo entendían. Algunos pensaban que su falta de lógica sofisticada era una debilidad. Que era demasiado moralista, demasiado ascético, demasiado pobre en pensamiento. Los epicúreos se burlaban de su espiritualismo. Los cínicos lo veían como domesticado. Los escépticos lo consideraban ingenuo. Pero Cleantes no respondía. Porque había llegado a un punto en que ya no necesitaba defenderse. Su vida era su argumento. Su serenidad era su escudo. Su ejemplo era su revolución silenciosa. Mientras otros filosofaban sobre el bien, él lo vivía. Mientras otros debatían sobre la libertad, él ya era libre. Y, sin embargo, eso no significaba que no tuviera luchas internas. Cleantes era un hombre, no una estatua.
Las noches lo encontraban solo muchas veces, en comunión con el Logos, pero también enfrentando la fatiga, la incomprensión, la pregunta eterna: ¿vale la pena tanto esfuerzo por una verdad que casi nadie quiere vivir? Y cada vez que esa pregunta lo rozaba, volvía a mirar la vida de su maestro. Recordaba los años en que cargaba agua para estudiar. Recordaba el momento en que comprendió que el universo no debía obedecerle a él, sino que él debía alinearse al universo. Y entonces, el dolor se convertía en fuerza, la soledad en claridad. Fue también en esta etapa que escribió su obra más célebre, el Himno a Zeus. Un canto a la razón universal, un poema que no es mero lirismo, sino una afirmación radical de que todo lo que sucede, incluso lo más oscuro, tiene su lugar en el orden del todo. Es un canto que no niega el sufrimiento, sino que lo transfigura. Cleantes, como líder del Estoa, no expandió la escuela hacia el poder político ni hacia el espectáculo filosófico. No buscó fama, ni gloria, ni siquiera renovación. Buscó continuidad. Y la logró. Porque cuando murió, la escuela no se quebró, floreció. Su figura, aparentemente menor, se convirtió en el alma invisible del estoicismo. Así, Cleantes no solo fue la voz del Estoa, fue su respiración. Su silencio fértil. Su raíz enterrada que sostuvo la expansión futura. Su liderazgo no fue una conquista, sino una renuncia, la renuncia al ego, al aplauso, al nombre propio. Y en esa renuncia, como los sabios antiguos sabían, se esconde el acto más poderoso de todos, el de dejarse transformar por la verdad, para luego transformarla en el mundo. Cleantes, el aguador, el buey, el discípulo lento, se convirtió en la brújula moral de una de las filosofías más firmes de todos los tiempos. En sus manos callosas, la Estoa no solo sobrevivió, encontró su alma. El Himno a Zeus. La obra inmortal del filósofo poeta. Cuando el polvo de los siglos ha cubierto voces y monumentos, cuando las doctrinas se disuelven en tratados olvidados y los nombres se pierden entre ruinas de mármol, hay algo que sobrevive como un destello eterno. La palabra viviente que arde en el cruce del pensamiento y el canto. En esa intersección, entre la filosofía que razona y la poesía que incendia el alma, permanece el Himno a Zeus de Cleantes. No como una simple obra literaria, ni como una pieza de erudición antigua, sino como una explosión contenida de significado, como un eco sagrado que atraviesa las edades para recordar al hombre su lugar en el cosmos. Este poema no fue escrito para la gloria, ni para los aplausos de los mercados. Fue engendrado en el silencio radical del espíritu, allí donde el filósofo calla para que hable el fuego interior. Escrito por un hombre que conocía la tierra, el sudor, la resistencia, el Himno a Zeus no es un acto estético, es una afirmación ontológica. Es la voz del Logos hecha carne en la palabra, el rugido de una conciencia que ha visto la estructura del todo y, en lugar de rendirse a la desesperación del absurdo, ha elegido cantar. Zeus, no como deidad, sino como destino racional. Cleantes no invoca a un Zeus olímpico, caprichoso y antropomorfo. No es el dios de los mitos ni el soberano de las tempestades. Es, en cambio, el símbolo de Logos, la razón que ordena el universo, la inteligencia que traza el curso de los astros y da forma a la materia y a la vida. En su canto, Zeus no es un personaje, es el principio. Es la ley. Es el tejido invisible que une todas las cosas. Te alabo, Zeus, de los dioses el más excelso. El que gobierna el mundo con leyes eternas. El que ordena el caos con la razón indivisible. El que forja el destino con fuego sagrado. Cada palabra es una daga contra el relativismo espiritual de su tiempo. En un mundo fragmentado por religiones contradictorias, por supersticiones y dioses que se enfrentaban entre sí, Cleantes lanza su canto como un desafío. Detrás de todo hay uno. Uno solo. No un tirano, sino un orden, una inteligencia impersonal y justa. Este Zeus estoico no actúa por voluntad arbitraria. Él es la voluntad ordenada del universo. No exige sacrificios, sino coherencia. No castiga con rayos, sino con consecuencias lógicas. No escucha súplicas, sino que habla con el lenguaje implacable de la causa y el efecto. El orden cósmico como redención del dolor. Pero el himno no es un frío tratado cosmológico. Es una respuesta visceral al caos, una rebelión espiritual contra la tragedia de la existencia.
Cleantes no niega el sufrimiento, no lo maquilla. Lo incorpora. Lo abraza. Y, en un gesto que roza lo heroico, lo convierte en manifestación de la sabiduría divina. El rayo que hiere no es castigo, sino advertencia. El vendaval que destruye es purificación. Y el dolor, cuando es justo, es medicina del alma. Frases como estas arden como fuego. No buscan consuelo superficial. No dicen al lector todo estará bien. Dicen algo más duro, más terrible y más glorioso. Todo ya está bien, incluso si tú no lo comprendes todavía. Porque si el universo está regido por el logos, entonces nada ocurre por azar, y todo, incluso lo más terrible, forma parte de una armonía más grande que el entendimiento humano. Aquí estalla la polémica. ¿Cómo puede un hombre libre rendirse a un destino que no comprende? ¿Cómo no caer en la resignación vacía, en la anulación de la voluntad? Pero Cleantes responde no con evasivas, sino con una afirmación explosiva: rendirse a logos no es debilidad, es suprema libertad. Porque al alinear la razón individual con la razón cósmica, el hombre deja de luchar contra el río del universo y empieza a fluir con él. Deja de ser víctima del azar para convertirse en partícipe de la eternidad. Poesía como filosofía encarnada. Lo que hace del himno a Zeus algo único en su tiempo no es solo su contenido, sino su forma. Cleantes no escribió un tratado. Escribió un poema. Un canto. Un acto litúrgico. En él, la filosofía se hace carne en el lenguaje, y el pensamiento se transforma en música del alma. Este gesto es profundamente radical. Porque en una época en la que la poesía era sospechosa para los filósofos, basta recordar la condena de los poetas en la República de Platón, Cleantes se atreve a usarla no como adorno, sino como vehículo sagrado. La poesía no es ilusión, es revelación. Y a través de ella, el filósofo poeta no solo explica la verdad, la manifiesta. Así, cada verso se convierte en una llama. Cada imagen, en un espejo de lo eterno. El lector no recibe información, recibe una experiencia. El himno no busca convencer, sino transformar. No instruye, despierta. La rebelión del espíritu, sumisión al logos como acto de poder. Quienes ven en el estoicismo una filosofía de pasividad no han entendido a Cleantes. Porque su canto no es la aceptación ciega del destino, sino su afirmación como acto de voluntad lúcida. La sumisión al logos no es servidumbre, es insurrección contra el caos, contra el capricho, contra el sinsentido. Es mirar al universo a los ojos, ver en él el dolor, la pérdida, la injusticia aparente, y aún así decir, sí. Ese sí es revolucionario. Porque es el grito del hombre que ha trascendido la queja, que ha disuelto la culpa, que ha quemado su ego en el altar de la necesidad cósmica. Es el sí de quien ha comprendido que nada le pertenece, que todo lo que tiene es prestado, y que su única tarea es usarlo con virtud hasta que el universo lo reclame. Un canto a la vida que duele, pero tiene sentido. En última instancia, el himno a Zeus es un canto a la vida. Pero no a una vida fácil, no a la vida decorada de placeres y promesas vacías. Es un canto a la vida como lucha, como conciencia, como obediencia radical a lo que es. Cleantes no nos ofrece felicidad, nos ofrece claridad. No nos da escapatoria, nos da sentido. Es por eso que, siglos después, cuando el mundo haya cambiado 1000 veces, cuando las religiones se hayan reformulado, los imperios caído y los templos reducido a escombros, este canto seguirá resonando. Porque no pertenece a un momento. Pertenece al alma. Y en él, Zeus, el logos, la razón, no es una estatua ni un mito, es el fuego que arde en todo lo que existe. Es la ley que no necesita escribirse. Es el orden que canta en el caos. Y Cleantes, el aguador que se convirtió en poeta sagrado, lo supo ver cuando el mundo aún no estaba preparado. El himno a Zeus no es su legado. Es su transfiguración. En él, dejó de ser discípulo. Dejó de ser maestro. Se volvió instrumento. Voz de algo que lo desbordaba. Y al hacerlo, logró lo que pocos filósofos logran, no solo pensar la verdad, sino cantarla hasta fundirse con ella. Contra el viento del destino. Filosofía, virtud y carácter. Hay hombres cuya palabra enseña.
otros, cuya obra inspira. Pero existen unos pocos, rarísimos, cuya vida entera se convierte en una afirmación radical, en un manifiesto existencial que grita sin gritar: esto es posible. Así se vive. Cleantes de Asó fue uno de esos seres. No fundó imperios. No escribió tratados voluminosos que decoraran las bibliotecas de Alejandría. Su nombre no encabezó asambleas ni fue tallado en las piedras de la polis. Y, sin embargo, vivió con tal firmeza, con tal pureza, con tal congruencia entre idea y acto, que su existencia misma se convirtió en un desafío viviente contra la tiranía del destino. Porque para Cleantes, la vida no era algo que simplemente se soporta, ni un escenario donde la razón se disuelve en resignación cómoda. La vida, para él, era una prueba continua de carácter. Un fuego lento donde cada instante es una oportunidad para templar el alma, purificarla y volverla digna del cosmos que la sustenta. La austeridad como declaración de guerra a la esclavitud interior. Cleantes no solo predicó la virtud, la encarnó. La eligió incluso cuando el mundo le ofrecía lo contrario. Mientras otros filósofos hablaban del autocontrol en simposios perfumados, Cleantes cargaba agua con sus propias manos en la plaza pública para pagar su sustento. No por pobreza únicamente, sino por elección deliberada. Su cuerpo, curtido por el trabajo, era su templo. Su sudor, su disciplina. Porque para el estoico, la riqueza no está en poseer, sino en no necesitar. La austeridad, entonces, no es una negación del placer, sino una forma suprema de libertad. Quien se entrena en la carencia, no teme a la pérdida. Quien renuncia al lujo, no es esclavo del deseo. Cleantes caminaba con sandalias gastadas, con ropas humildes, pero con una mirada imperturbable. Y en ella brillaba algo que ni el oro ni el poder podían comprar, una paz tan sólida que parecía esculpida en piedra. La virtud como fuerza interior que no se quiebra. ¿Qué es la virtud sino la capacidad de sostenerse de pie cuando todo lo demás cae? Cleantes no creía en discursos vacíos. Para él, la virtud no era un conjunto de reglas, ni una apariencia social, ni una doctrina para impresionar discípulos. Era, más bien, el arte de permanecer entero ante lo inevitable. La adversidad, para Cleantes, no era tragedia, sino campo de entrenamiento. No era obstáculo, sino revelación del verdadero ser. Nadie sabe quién es, decía, hasta que el dolor lo desnuda. En la enfermedad, en la pobreza, en la decepción, en la injusticia, se muestra el verdadero rostro del alma. Y ese rostro, en Cleantes, nunca desvió la mirada. Vivió como si cada día fuera una confrontación con los dioses. Como si su cuerpo fuera un escudo, su voluntad un martillo, y su serenidad un himno silencioso. El mundo podía romperse a su alrededor, pero su espíritu permanecía erguido, como una antorcha en medio del huracán. Contra las pasiones, el duelo interno que nunca termina. Pero no se engañe el lector, Cleantes no fue un místico abstraído, ni una asceta que simplemente huía de la emoción. Fue un guerrero interior. Y en él ardía la lucha perpetua contra ese enemigo silencioso que todos llevamos dentro, las pasiones desordenadas, las emociones que ciegan, los deseos que esclavizan. El estoicismo de Cleantes no consiste en no sentir. Consiste en no ser dominado. En saber que la ira puede encenderse, pero no conducir. Que la tristeza puede tocar el pecho, pero no invadir el juicio. Que el placer puede ser bienvenido, pero no adorado. Su vida fue un combate sin tregua contra ese caos interno que transforma al hombre en títere de sus impulsos. Y en ese combate, Cleantes nunca bajó los brazos. No porque fuera inmune, sino porque su elección fue diaria, dolorosa, lúcida. Como él mismo dijo en uno de sus fragmentos: el alma es campo de batalla. Quien no la cultiva, será devorado por las malas hierbas del deseo. La serenidad ante la vejez, victoria final sobre el tiempo. Pero la mayor prueba, la más silenciosa y devastadora, llegó con los años. La vejez, con su fragilidad, su lentitud, su cercanía al final, es la última trinchera del alma fuerte. Muchos se quiebran al ver su cuerpo marchitarse, al sentir que el tiempo les roba lo que creyeron eterno. Cleantes no. Aceptó la vejez como se acepta una última lección. No con resignación amarga, sino con gratitud solemne.
El deterioro del cuerpo fue para él una confirmación de que la virtud no depende del vigor físico, sino de la claridad del juicio. Se dice que cuando la vida ya no tenía tareas para él, y su cuerpo se había convertido en una prisión silenciosa, dejó de alimentarse lentamente, con calma, con decisión. No como quien se suicida por desesperación, sino como quien cierra un libro con reverencia. Mi tarea ha concluido, habría dicho, y donde no hay tarea, tampoco hay razón para permanecer. Estas palabras, terribles, luminosas, no son las de un derrotado. Son las de un hombre que vivió con tal intensidad, con tal presencia, que supo cuándo partir sin miedo, sin rencor, sin apego. Polémica existencial, ¿es posible esta fortaleza hoy? Y aquí surge la pregunta que atraviesa el corazón del lector moderno como un cuchillo. ¿Es posible vivir así hoy? ¿No es Cleantes una utopía, un mito, un modelo imposible? Nuestra era, saturada de gratificación instantánea, de dependencia emocional, de ruido y distracción, parece incompatible con la claridad de un hombre que podía mirar a la muerte sin temblar. Nos hemos acostumbrado a buscar fuera lo que solo se cultiva dentro. Hemos glorificado la sensibilidad, pero olvidado la fortaleza. Cleantes, con su existencia como testimonio, nos lanza un reto casi insoportable. No digas que no puedes. Di que no te atreves. Porque su ejemplo no requiere riquezas, ni títulos, ni milagros. Requiere solo una voluntad dispuesta a renunciar a la mentira interior. A decir la verdad sin adornos. A sufrir con dignidad. A vivir como si cada decisión revelara la estructura secreta del universo. Transformación radical, del hombre al símbolo. Al final, Cleantes no fue solo un filósofo. Se convirtió en símbolo. En manifestación. En prueba viviente de que la virtud no es una ilusión ni una meta inalcanzable, sino un fuego real que puede arder en el pecho del ser humano. Contra el viento del destino, él no erigió muros ni templos. Erigió su carácter. Contra la incertidumbre, ofreció disciplina. Contra la desesperanza, ofreció claridad. Y cuando todo en el mundo parece tambalear, su vida aún arde, no como nostalgia, sino como posibilidad. Porque mientras exista un alma capaz de levantarse en medio del dolor y decir esto también es necesario, Cleantes no habrá muerto. Y el viento del destino, por más furioso que sople, nunca podrá apagar esa llama. El legado silencioso. Obras perdidas y ecos filosóficos. La historia, en su cruel indiferencia, devora sin piedad los cuerpos y las palabras. De Cleantes de Asó, el discípulo más inquebrantable de Zenón, apenas quedan fragmentos. Títulos desmembrados, citas tangenciales, ecos recogidos en márgenes ajenos. Y, sin embargo, como todo lo verdaderamente esencial, su legado no necesita volumen para pesar. Lo que quedó, ese silencio vibrante que arrastra los siglos, habla con más fuerza que muchas bibliotecas intactas. Porque a veces, la verdadera inmortalidad no se construye con palabras que sobreviven, sino con almas que transforman. 1. El espectro de una obra inmensa. Los antiguos mencionan más de 50 tratados escritos por Cleantes. El número abruma, porque sugiere una constancia férrea, una voluntad de esculpir ideas con la misma dedicación con la que esculpía su carácter. Entre los títulos que han llegado a nosotros, hay nombres que, incluso desprovistos de contenido, resplandecen con potencia filosófica. Sobre el deber. Sobre la alegría. Sobre la pasión amorosa. Sobre la felicidad. Sobre el control del cuerpo. Sobre la ley natural. Sobre la gratitud. Y, sin embargo, la materia misma de estas obras ha sido aniquilada por el tiempo. Nos queda el vacío. La ausencia. El hueco ardiente de lo que pudo haber sido. Es tentador rendirse ante esa pérdida. Sentir que, sin las palabras exactas, la voz de Cleantes se ha apagado. Pero sería un error. Porque su pensamiento no se extinguió, mutó. Cambió de forma. Se infiltró en la médula misma del estoicismo y resuena como vibración fundamental en los textos de quienes lo siguieron. 2. El eco en los otros, cuando el silencio habla a través de bocas ajenas. Que Séneca lo cite con respeto no es un detalle menor. El moralista romano, agudo y elegante, admiraba a Cleantes por lo que su figura representaba. El filósofo total,
no solo pensador sino encarnación. En sus cartas, Séneca recupera fragmentos, reflexiones y anécdotas. Diógenes Laercio, aunque más cronista que pensador, también lo incluye en su vida de los filósofos eminentes, y lo muestra como modelo de integridad, de consistencia ética, de disciplina sin arrogancia. Crisipo, el gran sistematizador del estoicismo, se apoyó en la obra de Cleantes como en un pilar firme. Aunque lo superó en complejidad lógica y capacidad argumentativa, siempre reconoció en él la llama primigenia que convirtió el pensamiento de Zenón en una experiencia vital. Cleantes fue el testigo que llevó el fuego desde el altar de la fundación hasta las entrañas de una escuela que ya comenzaba a expandirse. Lo que perdimos en tratados, lo ganamos en estructura invisible. Como las raíces que no se ven, pero sostienen el árbol más alto, el pensamiento de Cleantes está ahí, en la base, en lo profundo, en los pliegues de cada concepto estoico posterior, apatheia, eudaimonía, logos, katekon. En la forma de entender el cosmos como orden racional. En la convicción de que vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme a la razón. 3. El rostro espiritual del estoicismo, más allá de la lógica, el fuego del ser. La diferencia entre Cleantes y otros pensadores estoicos posteriores no fue solo de estilo. Fue de tono existencial. Si Crisipo aportó la lógica, Cleantes ofreció el aliento. Si Epicteto encarnó la severidad, Cleantes transmitió el resplandor sereno de la aceptación profunda. Para él, el logos no era una abstracción fría. Era una llama interna, un principio cósmico vivo al que uno podía entregarse con una devoción que rozaba lo religioso sin ser supersticiosa. En Cleantes, el estoicismo es puente entre filosofía y teología racional. Un puente construido no con misticismo, sino con lucidez sagrada. Su himno a Zeus, única obra casi completa que nos queda, no es solo poesía, es un testimonio de esta visión. Zeus es el universo, la ley, el orden, el ritmo. Zeus es el logos. Y el hombre, criatura racional, es parte de ese orden. Al vivir según la razón, el hombre no solo se vuelve virtuoso, se reconcilia con el todo. Se alinea. Se convierte en armonía. Esta forma de espiritualidad no se encuentra en templos, sino en decisiones cotidianas. Es espiritualidad sin ritos, sin dogmas, sin necesidad de oráculos. Es aceptar la totalidad del universo como buena por definición, incluso cuando nos hiere, porque el todo ve más que la parte. Porque lo que hoy parece pérdida, en la perspectiva del cosmos es equilibrio. 4. El legado que no tiene voz, pero tiene forma. La mayor paradoja de Cleantes es que su legado no sobrevive en lo que dijo, sino en lo que provocó. En el modelo que dejó. En el impacto sutil que su figura proyecta hasta hoy. No escribió bestsellers filosóficos. No tuvo templos erigidos en su nombre. No se hizo popular en los siglos de decadencia imperial. Pero está presente, como un eco, en cada persona que alguna vez ha sentido la necesidad de resistir sin odio, de aceptar sin resignarse, de vivir con virtud aun cuando el mundo se cae a pedazos. Está presente en quien, ante la pérdida, no maldice. En quien, ante la injusticia, no se convierte en injusto. En quien, aun sintiéndose solo, no abandona sus principios. Cleantes vive donde haya dignidad silenciosa. Donde la verdad no necesita aplausos para persistir. 5. La pregunta radical, ¿qué queda cuando todo se pierde? Esta es, quizá, la lección más desgarradora y profunda de Cleantes. Incluso cuando todo se ha perdido, el cuerpo, las palabras, la fama, puede quedar algo más hondo, más firme, más eterno. No son sus libros los que sobrevivieron. Fue su carácter. Y en eso hay una enseñanza brutal para nuestra era. No somos lo que publicamos. No somos nuestras redes, nuestras apariciones, nuestras vanidades digitales. Somos lo que resiste en nosotros cuando todo se apaga. Somos lo que otros encuentran en nuestro ejemplo, incluso si nunca nos leen. En un mundo saturado de palabras y carente de profundidad, Cleantes nos recuerda que a veces el silencio, si está lleno de virtud, es más elocuente que 1000 tratados. Que lo esencial no siempre deja rastro visible, pero transforma desde adentro. 6. El puente entre dos tiempos, el hombre que no gritó, pero fundó. Cleantes fue puente. No solo entre Zenón y Crisipo. Fue puente entre la idea y el acto,
entre el alma y el cosmos, entre la palabra y el silencio. Su vida fue tránsito, no entre extremos opuestos, sino entre formas complementarias de sabiduría, la teórica y la vivida, la racional y la espiritual, la humana y la divina. Y en esa confluencia silenciosa, su legado sigue ardiendo. Sin monumentos. Sin volumen. Pero con una fuerza que, para quien sabe sentirla, puede cambiarlo todo. Porque Cleantes no nos dejó páginas. Nos dejó una pregunta que quema. ¿Estás dispuesto a vivir de tal modo que, incluso si tus palabras se borraran, tu vida fuera tu verdadero testamento? Si la respuesta es sí, entonces el legado de Cleantes no se ha perdido. Entonces, su silencio aún habla. Entonces, él aún vive. Cleantes hoy, la razón que aún respira. Reflexión final sobre su relevancia contemporánea. Hay nombres que sobreviven como estatuas rotas en la arena del tiempo, desdibujados, incompletos, arqueología de ideas. Pero hay otros que, aunque olvidados por la mayoría, laten como corazones invisibles en las corrientes subterráneas de la historia humana. Cleantes es uno de esos nombres. No es solo un filósofo que vivió hace más de 2 milenios. Es una pulsación. Una vibración aún viva. Una llama que respira en los intersticios del caos moderno, silenciosa pero ardiente, esperando ser reconocida. En un mundo saturado de ruido, hiperconectado, pero profundamente desconectado de lo esencial, la figura de Cleantes emerge no como una reliquia muerta, sino como una respuesta incómoda, exigente y profundamente transformadora. El suyo no fue un mensaje para templos ni academias, fue un testimonio viviente, un acto radical de coherencia. Y por eso, hoy más que nunca, necesitamos escucharlo. 1. La civilización del ruido, el grito de lo superficial. Vivimos en la era del espectáculo, donde lo visible vale más que lo verdadero, donde la rapidez sepulta la reflexión, y la ansiedad se ha convertido en el aire que respiramos. Todo se mide en términos de utilidad inmediata. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto entretiene? ¿Cuánto consumo genera? La virtud ha sido reemplazada por la apariencia, la razón, por la reacción. Y el alma humana, esa fuerza ancestral que alguna vez aspiró a la armonía con el cosmos, hoy se debate entre la dispersión y el olvido de sí. En este contexto, el ejemplo de Cleantes es un escándalo. Porque representa lo opuesto, la lentitud deliberada, la austeridad elegida, la resistencia ante el sinsentido, el cultivo de una vida interior inquebrantable. No fue rico, no fue famoso, no fue brillante en retórica. Fue, simplemente, fiel a sí mismo. Y eso, en tiempos de máscaras perpetuas, es un acto revolucionario. 2. El estoicismo como antídoto, más allá de la moda. Es cierto que hoy el estoicismo ha renacido, como una moda entre empresarios, atletas y coaches de desarrollo personal. Se citan frases de Epicteto y Marco Aurelio en redes sociales. Se resume la filosofía en eslóganes motivacionales. Pero eso no es el estoicismo. Es su cáscara. Su sombra. Cleantes nos recuerda que el estoicismo no es un conjunto de frases bonitas. Es una exigencia radical. Es el trabajo diario sobre uno mismo. Es la renuncia voluntaria a los apegos fatuos. Es aceptar con dignidad lo que no se puede cambiar y actuar con integridad donde sí se puede influir. No hay nada cómodo ni superficial en su mensaje. Vivir como él vivió implica dolor, renuncia, incomodidad. Pero también una libertad interior que no puede ser comprada ni destruida. La sociedad actual ha creado una ilusión de autonomía basada en el consumo. Eres libre si eliges qué comprar. Pero esa es una esclavitud disfrazada. Cleantes enseñó otra cosa, que la verdadera libertad es interior, que se conquista cuando uno ya no necesita nada externo para estar en paz. Cuando uno puede perderlo todo, y aún así conservar la dignidad. 3. La virtud como resistencia, una espiritualidad sin ilusión. Cleantes no nos ofrece salvación, sino lucidez. Y esa lucidez puede doler más que cualquier condena. Porque nos enfrenta a la verdad de nuestra condición, somos finitos, frágiles, vulnerables, mortales. Pero también somos logos, razón, voluntad, capacidad de ordenarnos por dentro, aunque todo afuera se derrumbe.
En una época donde la espiritualidad se ha convertido en consumo emocional o placebo existencial, Cleantes nos devuelve a una espiritualidad sin ilusión. No promete milagros. No promete consuelos. Nos dice, simplemente, cultiva tu carácter. Endurece tu alma. Vive conforme a la razón universal. Eso implica mirar de frente la muerte, el fracaso, el rechazo, el sufrimiento. Pero no con resignación pasiva, sino con una aceptación activa, afirmativa, casi trágica. Esto es lo que hay, y, sin embargo, lo abrazo. En esa actitud hay una belleza brutal. Porque en lugar de pedirle al mundo que cambie para adaptarse a nuestros deseos, nos enseña a transformar nuestros deseos para vivir en armonía con el mundo. 4. El destino y la libertad. Cleantes ante el abismo. Uno de los puntos más intensos del pensamiento de Cleantes es su relación con el destino. Él no lo concibe como una cadena que aprisiona, sino como una estructura racional que guía. Y si bien esta idea puede parecer incompatible con nuestra obsesión contemporánea por el libre albedrío, en realidad propone una libertad más profunda. No somos libres de elegir lo que nos sucede, pero somos libres de elegir cómo responder. Esa es la libertad última. La libertad trágica. La que convierte al ser humano en héroe silencioso de su propia historia. Cuando todo falla, cuando el cuerpo envejece, cuando el amor se quiebra, cuando el futuro se vuelve oscuro, Cleantes nos recuerda, aún puedes decidir. Aún puedes actuar con virtud. Aún puedes ser digno. Y eso, esa posibilidad final, es un canto de vida en medio del abismo. 5. Cleantes como símbolo del siglo XXI, más necesario que nunca. Hoy, entre crisis climáticas, guerras absurdas, colapsos psicológicos, adicciones digitales y un vacío existencial que ni la tecnología ni el dinero pueden llenar, la figura de Cleantes se convierte en una guía. No como ídolo, no como figura sagrada, sino como un modelo humano, frágil y firme a la vez. Su vida nos dice: no necesitas fama para ser importante. No necesitas poder para tener fuerza. No necesitas certezas para vivir con sentido. No necesitas muchas palabras si vives con coherencia. El hombre que molía trigo por la noche para ganarse el pan y filosofaba por el día nos enseña que la vida auténtica no requiere espectáculo. Solo requiere verdad. La verdad de tus actos. La verdad de tu ánimo. La verdad de tu voluntad. En medio de una civilización obsesionada con la eficiencia, Cleantes es una declaración lenta, serena y poderosa. Lo que importa no es cuánto produces, sino cómo vives. 6. El fuego que no se apaga, una llama inquebrantable. Su mensaje es incómodo porque es profundamente exigente. Pero también es profundamente liberador. Nos obliga a mirar dentro, a limpiar el alma del ruido, a enfrentar la vida sin adornos. Nos recuerda que incluso en un mundo que ha perdido el rumbo, la razón sigue viva. Respira en nosotros. Es nuestra herencia más profunda. Nuestra posibilidad más radical. Y ese fuego, ese logos que arde sin quemar, es el verdadero legado de Cleantes. No importa que sus libros se hayan perdido. No importa que su nombre apenas se pronuncie en las escuelas. Mientras exista un ser humano que, en medio del dolor, se pregunte cómo seguir siendo justo, mientras alguien, enfrentado a la muerte, elija la serenidad, mientras otro, en medio del caos, elija la virtud antes que el éxito. Entonces Cleantes no ha muerto. Porque no fue carne. No fue letra. Fue llama. Y esa llama, si decides hacerla tuya, aún puede arder dentro de ti. Esa es la razón que aún respira. Esa es la eternidad del sabio. Ese es, en lo más íntimo, el grito callado de Cleantes. Sé fuego en un mundo de ceniza. La historia de Cleantes, el estoico silencioso. La historia de Cleantes no es solo la biografía de un hombre que vivió en la antigüedad. Es, en lo más profundo, una confrontación directa con las preguntas eternas del ser humano. ¿Cómo vivir? ¿Cómo resistir el dolor sin perder la dignidad? ¿Cómo mantener la integridad cuando todo a nuestro alrededor empuja hacia la corrupción, la hipocresía o la resignación? ¿Cómo reconciliar nuestra libertad con un destino que no podemos controlar? Cleantes fue, y sigue siendo, una figura paradójica. No escribió con la pluma del genio literario,
No fundó imperios de pensamiento como lo haría más tarde Crisipo, ni dejó tratados monumentales como Platón o Aristóteles. Fue el segundo escolarca de una escuela que aún buscaba afirmarse entre otras corrientes más seductoras o espectaculares. Pero su fuerza no fue la de la oratoria ni la de la invención conceptual. Su fuerza fue su vida. Su silencio. Su coherencia imperturbable. Su voluntad de acero templada en la fragua de la pobreza, del trabajo manual, del tiempo, de la adversidad. En Cleantes hay algo que descoloca, que incomoda. Porque, a diferencia de muchos pensadores que nos ofrecen un sistema o una teoría, él nos ofrece un espejo. Y ese espejo no refleja ideales abstractos, sino el peso concreto de nuestras propias contradicciones. Nos obliga a ver qué tanto vivimos realmente de acuerdo a lo que decimos creer. Qué tanto soportamos con elegancia aquello que no elegimos. Qué tanto amamos la virtud por sí misma, y no por el beneficio que podríamos obtener de ella. Él no pidió aplausos. No buscó reconocimiento. Su único objetivo era vivir según la razón universal, vivir en armonía con el cosmos, vivir con arete, esa palabra griega que implica excelencia moral, carácter, integridad. Y para eso, aceptó con serenidad la vejez, el olvido, la ruina de sus obras escritas. No se lamentó. No dejó rastro porque no quiso dejar monumentos. Su rastro fue su propio cuerpo, su disciplina, su andar callado por las calles de Atenas, con el rostro iluminado por una calma que no se compra ni se aprende en los libros, sino que se forja en la intimidad de la conciencia. Cleantes vivió en una época convulsa, pero no tanto como la nuestra. Y, sin embargo, nunca antes como hoy su ejemplo ha sido tan urgente. Porque estamos rodeados de estímulos que nos fragmentan, de tecnologías que nos distraen, de sistemas que premian la mentira elegante y castigan la verdad desnuda. Estamos perdidos en un mundo que premia el narcisismo, la velocidad, el consumo. En ese mundo, Cleantes aparece como una figura profundamente subversiva. No porque proteste, no porque grite, no porque agite las masas, sino porque vive de otro modo. En una sociedad que mide el valor de alguien por su productividad, Cleantes nos recuerda que la verdadera medida de una vida es su unidad interna, su coherencia ética. Su capacidad de sostenerse a sí misma incluso cuando el mundo se desmorona. ¿Quién es más libre, el que posee todo lo que desea, o el que no desea más de lo que necesita? ¿Quién es más fuerte, el que conquista ciudades, o el que conquista su propio miedo, su ira, su orgullo? ¿Quién es más sabio, el que tiene respuestas para todo, o el que, sin decir mucho, vive como si el universo estuviera dentro de él? Cleantes fue pobre, pero no vivió en la miseria. Porque su alma era rica en virtud, fuerte en templanza, llena de serenidad. Y aquí viene una de las reflexiones más hondas que su vida nos deja. La virtud no depende de las circunstancias. La virtud es una elección radical. Una elección que, en el fondo, solo puede hacerse en soledad, cara a cara con uno mismo. Esa elección no se hace una vez. Se renueva cada día, cada instante, cada vez que el mundo te ofrece el camino fácil, y tú eliges el recto. Este estoico silencioso, que trabajaba en la noche para filosofar en el día, nos enseña algo que ninguna universidad moderna enseña, que la filosofía no es un adorno cultural, ni un pasatiempo intelectual. Es una forma de vida. Es una forja. Es una disciplina feroz del alma. Una forma de mirar el dolor, la injusticia, la muerte, y decir, no me doblego. Y no es que Cleantes no sufriera. No es que no tuviera dudas. Lo grande en él es que sufrió sin quebrarse. Que dudó sin traicionar sus principios. Que envejeció sin aferrarse a nada. Que se dejó moldear por el tiempo, como una roca por el viento, hasta convertirse en una figura de piedra viva, quieta, imperturbable. Cleantes es lo contrario del cinismo moderno. Él no dijo, todo es absurdo. Dijo, todo tiene un orden racional, aunque yo no lo entienda aún. Y mi tarea es vivir conforme a ese orden. Esa fe, no religiosa, sino cósmica, es una forma de valentía que hemos perdido. Porque ya no creemos en ningún orden. Creemos en el azar, en la arbitrariedad, en el caos. Por eso tanta gente se siente perdida. Porque sin un principio rector, todo se vuelve vacío, incluso el placer.
El legado de Cleantes no es un texto. Es una postura ante la existencia. Es un silencio cargado de significado. Es una vida que nos confronta y nos pregunta, ¿vives o solo sobrevives? ¿Eres libre o solo funcional? ¿Cultivas tu alma o solo gestionas tu imagen? En el fondo, Cleantes no fue un filósofo, fue un guerrero interior. Su lucha no fue contra enemigos externos, sino contra la comodidad, el deseo sin medida, el miedo al sufrimiento. Y esa lucha es la que cada ser humano debe librar si quiere convertirse en sí mismo. Él representa, quizá mejor que ningún otro, la posibilidad de la paz activa, esa paz que no es retirada del mundo, ni indiferencia, ni resignación, sino una afirmación plena de la vida tal como es, con sus sombras, sus pérdidas, sus límites. Hoy, en esta era posmoderna que celebra la ironía, pero teme al compromiso, Cleantes nos dice, atrévete a ser entero. En un tiempo donde todo cambia cada segundo, él nos muestra que hay algo que no cambia, el poder del alma que se conoce, se acepta y se fortalece. Su legado silencioso grita en nuestra conciencia. No te distraigas. No te vendas. No te quiebres. Vive con virtud, aunque nadie te aplauda. Vive con sentido, aunque todo te diga que no hay ninguno. Vive con dignidad, aunque el destino te azote. Y sobre todo, vive con amor a la razón, como un fuego sagrado que no puede ser apagado ni por la muerte. Ese es Cleantes. No el gran escritor. No el héroe de epopeyas. Sino el hombre firme en la tormenta. El alma vertical. El sabio sin ruido. Y en un mundo de espejismos, él es, quizá, el último rostro real. La historia lo olvidó. Pero si tú lo recuerdas, si lo dejas entrar en tu modo de mirar, de decidir, de respirar, entonces Cleantes vuelve a vivir. No como un hombre, sino como una fuerza. Y esa fuerza, aunque no grite, arde. Y ese ardor, si lo eliges, puede ser la raíz de tu renacimiento. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.